Hola a todos mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de vuelta en su canal favorito. Hoy venimos con un tema que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Vamos a desvelar uno de esos secretos que a veces, solo a veces, salen a la luz y cambian todo lo que creíamos saber. Prepárense porque vamos a hablar de una confesión. Sí, una confesión que ha resonado fuerte en el mundo del espectáculo, una que tiene que ver con un apellido muy conocido y una artista que admiramos muchísimo. ¿Están listos para sumergirse en esta historia? Si todavía no son parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Porque aquí siempre tenemos lo último, lo más jugoso y lo más interesante para ustedes. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir. Sí, esa talentosísima actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su talento. Ustedes la conocen, la han visto brillar en series que nos han mantenido pegados a la pantalla, personajes que se quedan con nosotros mucho después de que los créditos finales aparecen. Pero hoy, la noticia no es sobre un nuevo proyecto o un premio ganado, no. Hoy vamos a hablar de algo mucho más personal, algo que ha generado mucho revuelo y que tiene que ver con su apellido. Y atención porque la confesión es contundente, sí, mi apellido es Yaman. ¡Guau! ¿Se lo esperaban? Esta declaración ha sido como una bomba de relojería para muchos de sus seguidores y para la prensa. Y es que para quienes siguen de cerca su carrera, el apellido, Yaman, está fuertemente ligado a otro nombre muy popular en el mundo de la actuación turca, a Altay Ulusoy. Sí, el mismo Altay Ulusoy, protagonista de series tan exitosas como El Internado o El Protector. La conexión es clara, ¿verdad? Por años se ha especulado, se han tejido rumores, se han intentado conectar puntos que parecían invisibles. Y ahora Demet Özdemir, con esa valentía y esa honestidad que la caracterizan, lo confirma. ¿Pero qué significa esto realmente? ¿Es una confirmación de una relación pasada? ¿De una conexión familiar inesperada? ¿O simplemente una elección personal que ha decidido compartir ahora? Aquí es donde la intriga se pone más interesante. La forma en que ha hecho esta confesión, así, tan directa, nos lleva a pensar que hay una historia detrás, una historia que merece ser contada con detenimiento. No es una confesión que uno hace a la ligera, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos de una figura pública de su calibre. Pensemos un poco en el contexto. Demet Özdemir, con una carrera meteórica, se ha consolidado como una de las actrices más queridas y exitosas de su generación. Ha trabajado en producciones que han traspasado fronteras, y su nombre es sinónimo de talento, belleza y una presencia escénica magnética. Por otro lado, Altay Ulusoy, también un ícono de la televisión turca, ha mantenido una trayectoria igualmente impresionante, aunque quizás con un perfil un poco más reservado. La noticia de que Demet Özdemir lleva el apellido Yaman se ha interpretado de diversas maneras. Para algunos es la confirmación de un romance que siempre se rumoreó entre ella y Altay Ulusoy. Ustedes saben que en el mundo de las celebridades, los rumores de pareja son pan de cada día, y a veces, la realidad supera la ficción. Las especulaciones sobre una posible relación entre Demet y Altay surgieron hace tiempo, alimentadas por entrevistas, apariciones públicas y, por supuesto, la química innegable que ambos derrochan en pantalla en sus proyectos conjuntos, como fue el caso de la exitosa serie Medcezir, donde interpretaban a una pareja muy querida por el público. Medcezir. Esa serie marcó un antes y un después para ambos y para muchos de nosotros que la seguimos fielmente. Verlos juntos en pantalla era pura magia. Y ahora, con esta confesión, el apellido Yaman adquiere un nuevo significado en la vida de Demet Özdemir. No se trata solo de un nombre, sino de una conexión que ella decide hacer pública. ¿Podría ser una pista sobre su vida privada que hasta ahora mantenía en un segundo plano? ¿O quizás una forma de zanjar rumores y aclarar su situación de una vez por todas? Lo que sí es seguro es que esta declaración ha abierto un abanico de posibilidades y ha desatado un torbellino de emociones entre sus fans. La forma en que se desvela este tipo de información es crucial. Cuando una celebridad decide compartir algo tan personal, algo que está tan ligado a su identidad y a las especulaciones que la rodean, es porque hay una intención clara. Ya sea para cerrar ciclos, para ser transparente con su audiencia, o para reafirmar su propia historia.
Y en el caso de Demet, esta confesión sobre el apellido, Yaman suena a eso, a un acto de autenticidad y de querer compartir una parte de sí misma que antes quizás no se sentía lista para revelar. Imaginemos por un momento el proceso interno que puede llevar a alguien a tomar esa decisión. Demet Özdemir es una persona joven, pero con una carrera muy madura. Ha vivido el escrutinio público de cerca. Ha enfrentado todo tipo de comentarios, aplausos y críticas. Y llegar a un punto donde dice sí, mi apellido es Yaman, es un paso importante. Es decir, esto es parte de mí, y lo hago público. Analicemos las implicaciones de esta declaración. Si se refiere a una relación personal, aunque sea en el pasado, el apellido, Yaman, se convierte en un símbolo de esa conexión. Un recordatorio tangible de un capítulo vivido. Y si el apellido, Yaman, está ligado a Atay Ulusoy, entonces la confesión adquiere una dimensión romántica o al menos, sentimental muy potente. La prensa y los fans ya llevaban tiempo imaginando una conexión, y ahora, con esta confesión, se les da una especie de licencia para especular con más fundamento. Pero también hay que considerar otras posibilidades. ¿Podría ser un apellido de soltera que ella ha decidido reivindicar? ¿Una forma de honrar a algún familiar cercano? El apellido Yaman es un apellido turco bastante común. Sin embargo, dada la asociación con Atay Ulusoy y el contexto de su vida pública, la interpretación más inmediata y resonante es, sin duda, la que apunta a su relación con él. Lo fascinante de esta situación es cómo una sola frase puede reconfigurar la narrativa que se ha construido alrededor de una persona. Por años, Demet Özdemir ha sido conocida por su nombre, por sus personajes, por su talento. Y de repente, una confesión sobre su apellido la pone en un ángulo completamente nuevo. Los fans, al escucharla decir, sí, mi apellido es Yaman, seguramente han sentido una mezcla de sorpresa, confirmación y, quizás, una pizca de emoción ante la posibilidad de que los rumores que tanto les gustaban fueran ciertos. Piensen en la repercusión que esto tiene en las redes sociales. Las plataformas se inundan de comentarios, de teorías, de alegría. Los seguidores de ambos artistas y de sus proyectos conjuntos se sienten validados en sus intuiciones. Y esto para un creador de contenido como yo, es oro puro. Poder traerles estas noticias, analizar las reacciones, y tratar de desentrañar el significado detrás de estas declaraciones, es precisamente lo que me apasiona. La belleza de estas confesiones es que nos recuerdan que detrás de las figuras públicas que admiramos hay personas con vidas, con historias, con conexiones que a veces se entrelazan de formas inesperadas. Demet Özdemir, al compartir esto, no solo está revelando un dato, está compartiendo una parte de su identidad, de su pasado, de su presente. Y eso, mis amigos, es lo que hace a estas historias tan cautivadoras. La forma en que los medios de comunicación han recogido esta noticia también es interesante de observar. Algunos la presentan como la confirmación definitiva de un romance, otros como un simple detalle personal, pero lo innegable es el interés que ha generado. Y es que cuando se trata de figuras tan queridas como Demet Özdemir, hasta el más mínimo detalle de su vida se convierte en noticia. Ahora, ¿qué podemos esperar de esto en el futuro? ¿Cambiará la forma en que Demet aborda su vida pública? ¿Será más abierta sobre sus relaciones o su vida personal? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que esta confesión ha dejado una marca. Ha abierto una puerta a nuevas interpretaciones y ha avivado la llama de la curiosidad en torno a su vida. Es importante recordar que al final del día, todos tenemos derecho a nuestra privacidad. Y cuando una figura pública decide compartir algo, es porque ha decidido hacerlo. La valentía de Demet Özdemir al decir, sí, mi apellido es Yaman, es digna de admiración. Es un acto de autenticidad en un mundo donde la autenticidad es cada vez más valorada. Así que, mis queridos seguidores, hemos llegado a la parte donde intentamos poner un poco de orden en este fascinante enredo. La confesión de Demet Özdemir, sí, mi apellido es Yaman, ha sido un detonante. Ha conectado puntos que muchos habían imaginado, ha alimentado la especulación, y sobre todo, nos ha recordado que detrás de cada estrella hay una persona con una historia que contar. Ya sea que interpretemos esto como una confirmación de un romance pasado con Atay Ulusoy, o simplemente como una reivindicación de un apellido con un significado personal para ella, lo cierto es que esta declaración ha capturado la atención de todos. Nos demuestra cómo los detalles más aparentemente pequeños pueden tener un impacto enorme en la percepción pública de una celebridad.
y nos invita a reflexionar sobre la importancia de la transparencia y la autenticidad en la era de la información. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Demet Özdemir y su intrigante confesión. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Se lo esperaban? ¿Qué interpretan ustedes con esta declaración? Déjenme sus opiniones en los comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, que eso me ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias y análisis. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos estemos al tanto de lo que pasa en el mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.